Como siempre, muy buenas para todos y para todas. Bienvenidas a un nuevo programa de Sin Fronteras, en el cual seguimos una línea hablando sobre la ley de extranjería con el abogado Víctor Andrés García Dopicó. Nuevamente, Víctor, gracias por seguir acompañándonos en esta conversación que hemos tenido ya la tercera. Sí, esta es la tercera, muchas gracias, y que haya muchas más. Yo encantado de colaborar con ustedes y estar aquí. Víctor nos acompaña hace mucho tiempo, también hay que decirlo, ya llevamos varios años con Víctor y está acompañado a varias personas en el proceso de la migración, en el tema de asesoramiento jurídico. Bien, hoy en el anterior programa hablábamos con Víctor y él nos matizaba y nos hacía la observación de hablar primero de las personas que deciden emprender ese viaje, ¿no?, de manera regular y dar esas herramientas básicas que se deben tener en cuenta a la hora de tomar esa decisión para venir a España y conocer Europa, por las razones que éstas sean. Víctor, y hoy vamos a hablar entonces de aquellas personas que deciden también tomar ese viaje, pero luego deciden quedarse de manera, decías tú, abrupta, ¿no? Efectivamente, o incluso que llegan de forma abrupta, es decir, y que llegan de forma abrupta, eso es cierto. Efectivamente. En el marco de ese fenómeno de la migración, del refugio también, ¿no? Correcto. Sí, vamos a ver. Las situaciones que abocan a una persona a emigrar de su país de origen y venirse a otro pueden ser muy diversas. Puede ser una situación de conflicto político o bélico. Por ejemplo, conflictos políticos, ahora estamos viendo Venezuela y Afganistán, o puede ser un conflicto bélico pues, del centro de África, o bien incluso cualquier situación, pues persecución política por razones religiosas o ideológicas que nos empujen a marcharnos de ahí. Entonces, la entrada puede no ser regular, es decir, no contamos con permiso de residencia, no nos han reagrupado, no venimos como turistas, o a lo mejor venimos como turistas y nos quedamos. Bueno, hay dos maneras de entrar a la frontera, ¿no?, de pasarla. Una es de forma legal, es decir, como hemos explicado en el anterior programa, porque venimos con un permiso de residencia, o bien como turistas. Venimos como turistas, pero se termina ese plazo por el cual estamos autorizados a permanecer aquí, es decir, el plazo de estancia. Entonces, una vez que este se termina, quedamos en situación irregular, ¿vale? Entonces, eso vamos a llamarle como una entrada abrupta. Otra es la de llegar a la frontera sin ningún título que nos habilite para pasarla. Es decir, llegamos de forma, irrumpimos en la frontera. O bien porque la pasamos de forma clandestina, en cayuco o en patera, porque España tiene bastantes kilómetros de frontera marítima cercanos. O nadando. A zonas. Nadando es ya. Yo sí invitaría a las autoridades que si alguien lo consigue nadando, que lo fichen para las Olimpiadas. El estrecho de Gibraltar son 17 kilómetros y con una fuerte corriente en el centro. Entonces ese es el mejor nadador del mundo, ese para las Olimpiadas. O bien se presenta en una frontera aérea o marítima. Iba a decir terrestre, pero las terrestres que tenemos son todas con Portugal y Francia. Pero bueno, una frontera y no tiene los títulos para entrar. Entonces solicita asilo. Si no tiene la manera de entrar, simplemente se le devuelve. Bueno, hay fronteras terrestres, Ceuta y Melilla. Simplemente se le niega la entrada y no puede pasar. En cambio, si accede por un aeropuerto o por un puerto, se le mete en un barco o en un avión de vuelta a su país de procedencia, no de origen. Lo que ha pasado con Marruecos ahora, ¿no? Efectivamente, las devoluciones. Digo país de procedencia, no de origen, porque un habitante de la República Sudafricana puede venir desde un avión desde Libia, ¿vale? Se le devuelve a Libia, no a la República Sudafricana. Es un dato importante, porque hay que tener en cuenta que a lo mejor el país de procedencia pues no conviene. O conviene buscar un país de procedencia más benigno desde el punto de vista político. Lo que se hace es eso, devolver a donde vino. Es más, las compañías aéreas y marítimas están obligadas a hacerlo. Pero si pese a todo llegamos allí y conseguimos pasarla porque solicitamos un asilo, es decir, yo reúno la condición de refugiado. Esa cuestión se puede solicitar, lógicamente, en la frontera. En la frontera, ¿no? Vale, hay que aportar algún principio de prueba de los hechos, ¿vale? Automáticamente con la solicitud ya se permite el paso. Y después ya empiezan los trámites para expedir la que se llama la tarjeta roja, que es la tarjeta de asilado, es decir, de persona que está demandante de asilo.
y a partir de ella podemos estar. Hay dos fases. Hay una fase en la que hay un primer filtro, que si se pasa, es decir, si la solicitud reúne aparentemente las condiciones de forma, entonces se pasa a la segunda fase, que es la que tarda muchísimo más de los plazos que marca la ley. Y entonces estamos hablando de que a lo mejor nos tarda 2 años en resolver un asilo, si se da o no se da. En esa temporalidad que tú siempre venimos hablando del tema tiempo, cuando una persona solicita el asilo, ya estando aquí, dígase Euskadi, dígase Galicia, Valencia, etc. ¿Cuánto tiempo pasa desde que yo hago la solicitud, que la hago en la Policía Nacional, si no estoy mal, tú me corriges? En la frontera. En la frontera. Sí. Pero yo hay casos, por ejemplo, que tú me corriges, que han ido aquí, por ejemplo, en Euskadi, la persona ha llegado aquí y luego pide el asilo aquí. Sí, lo pide a posteriori, pero... Eso iba. Claro, pero ha podido pasar la frontera. Sí, claro, de acuerdo. Claro, si no, no nos dejan pasar la frontera. Una vez pasada la frontera se puede solicitar Policía Nacional. Ok, en Policía Nacional. Sí. Una vez que hago esa solicitud, ¿cuánto tiempo tiene en el marco de la ley en responderme la institución competente de la denegación o la aceptación en el marco del proceso que tú señalas de la tarjeta X? La ley da igual lo que diga, porque están tardando 2 años. Entonces, vale. La ley da igual lo que diga. Si no cumplen los plazos que marca la ley, ¿para qué nos vamos a...? O sea, puedo esperar 2 años tranquilamente desde hoy hasta el 2023. Sí. Es así. Efectivamente. Otra cosa es que haya una denegación provisional, porque la solicitud no tiene ningún fundamento. Por ejemplo, si yo vengo de Estados Unidos, solicito asilo político. Pues a lo mejor me dicen que no, ya a los 6 meses. ¿Vale? Pero eso es el primer filtro, no lo pasa. Vale. Recomendación para las personas que vengan con la idea de solicitar asilo. No pensemos que por venir de Venezuela y de Afganistán se va a conceder automáticamente. Habría que aportar algún indicio de prueba, lo que se pueda, aunque sea un papel o 2. Algo hay que aportar de prueba, de que hay una persecución. ¿Vale? Eso, vale. Después nos podemos encontrar con casos de procedencia de otros países que en principio no son conflictivos, por ejemplo Colombia, y sí hay causa para un asilo. De hecho, recuerdo el caso de una chica que estaba perseguida porque había trabajado con muchachos de su ciudad para prevenir la drogadicción, y entonces los cárteles le estaban persiguiendo. Eso es un caso muy justificado y es un país aparentemente estable. Vale, pero hay que justificarlo de alguna manera. Si se justifica, no va a haber problema. Se le concede la condición de refugiada, porque se le tiene que prestar, evidentemente, asilo, porque en su país de origen corre serio peligro. Es una cuestión ya de derechos humanos. Bueno, esa documentación que tú señalas, Víctor, es muy importante. Como siempre, tiene que ser emanada de una autoridad competente del país de origen de esta persona que solicita el asilo, o qué otra autoridad. Porque si es perseguida política, lógicamente no va a tener ninguna documentación que así lo acredite. ¿Cómo haría, con qué tipo de documento acreditaría esa persecución política? Pues podría ser, por ejemplo, una justificación de la pertenencia a un partido político. A un partido, una organización política, y después justificar que esa organización política está siendo perseguida, pues a lo mejor con una publicación de oficial, prensa, ¿no? Sí, o de prensa, o de un boletín oficial del país, de que queda prohibido cualquier tipo de relación con personas integrantes, o se declara ilegal esta organización política. Puede suceder que tengamos esos elementos de prueba y serían aparentemente suficientes. Perfecto. Vale, cualquier medio de prueba nos vale. Y claro, no podemos decir, como en un juicio, aportamos testigos y peritos. Pues no vamos a traer un testigo de un país extranjero para que venga aquí. Que la prueba testifical puede ser exactamente igual de válida si tenemos el testigo aquí. Lo único que me refiero es a la dificultad para obtenerla. Pero bueno, un acta de manifestaciones de una persona se puede obtener y aportar como prueba, después ya que la valoren como proceda. Con esos medios de prueba se puede intentar una condición de asilo. Esta persona que vamos a suponer que en el mejor de los casos le dan la respuesta positiva de ser asilada, ¿qué camino tiene que recorrer una vez que tenga ese documento? ¿Qué derechos tiene? ¿Qué derechos no tiene? O sea, ¿qué tiene y qué no tiene, Víctor? El asilo le permite acceder a ayudas públicas como las rentas de garantía de inserción social. Por ejemplo, en Galicia podría ser beneficiario de la RISGA, la Renta de Inclusión Social de Galicia. En Euskadi le podrían dar la RGI, Renta Garantía de Inserción, Renta Garantía de Ingresos. En cada comunidad, la que cada autonomía tenga establecida, incluso el ingreso mínimo vital,
que se regula a nivel estatal. Tiene derecho también a trabajar. Es más, le confieren la autorización para trabajar por cuenta ajena o propia durante el tiempo que dure la tramitación. Y esto se extiende a una vez que ya le hayan concedido la condición o el estatus de refugiado. Vamos a suponer, Víctor, que mejor de los casos, vamos a suponer que está la cosa marchando bien para esta persona y esta persona le ofrecen un trabajo o un contrato por cuenta ajena o alguien le echa un apoyo para montar un emprendimiento y esta persona, en el marco de ese tiempo para que le otorguen el asilo o se lo denieguen, le pasan 1 año, 2 años sin haberle, pero sigue trabajando, sin haberle dado el auxilio. Sí. Esto, ¿qué le otorga en posteriori para el arraigo? Que luego hablaremos de ese tema. Le otorga currículum profesional, evidentemente, le otorga que ya tiene un tiempo trabajado para después solicitar otro permiso de residencia distinto. O sea que pasados los años, si no tiene respuesta del asilo y tiene laboralmente demostrado, se puede solicitar arraigo, ¿no? Sí. Podría pasar, ¿no? Sí, lo mejor es solicitarlo, pero una vez que tiene la denegación. Sí, si tiene la denegación. Si tiene la concesión, ya no hay problema. Pero si tiene la denegación, que suele suceder, pues entonces claro, la denegación comporta la obligación de abandonar España. Bien, pues yo ahí meto la solicitud de un permiso de residencia consistente en arraigo laboral por circunstancias extraordinarias. Arraigo laboral es que yo acredito haber trabajado un mínimo de 6 meses en un plazo de 2 años. Perfecto. Bien, eso en el caso y en el caso de que esta persona le denieguen el asilo, ¿qué procedimiento habrá que seguir? Para seguir en el país. Acudir a extranjería y tratar de solicitar cualquier otro permiso de residencia. Vale, por circunstancias, ya sea por circunstancias ordinarias o extraordinarias. Vale. Ordinarias, pues porque consigue una oferta de empleo. Vale. Y no reúne los 3 años necesarios para el arraigo social. ¿Qué puede suceder? Pues solicito un permiso de residencia ordinario. Esta persona, cuando suponiendo que se le deniegue la solicitud de asilo, ¿puede ser objeto de expulsión? No, la expulsión es una sanción por incumplimiento de la ley de extranjería. Es decir, a mí me deniegan el asilo, me van a decir, tiene usted un plazo para abandonar el país. Si yo lo abandono, no pasa nada. Ahora, si no lo abandono, ahí estoy incumpliendo la norma. Entonces, las sanciones de las infracciones en materia de extranjería muy graves son o una cantidad económica o la expulsión. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen las subdelegaciones del gobierno? Sancionan directamente con la expulsión. ¿Irregular qué encontramos? Sancionado con expulsión. Eso quiere decir que una vez sancionado con expulsión, si le vuelven a coger, ya directamente le expulsan, se ejecuta la expulsión, porque sobre él pesa una sanción consistente en la expulsión. Entonces le mete a un centro de internamiento de extranjeros y a un avión o a un barco su país, en este caso país de origen, porque le están expulsando al país del cual es nacional. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si no le pillan, pues no le sancionan. Otra cosa es que esté aquí en situación irregular, incumplió la orden de salida, no la orden de expulsión, o sea, no le han sancionado, sino que le han denegado el asilo o le han denegado cualquier permiso de residencia y está irregular. Pero tiene causas por las cuales justifica que se quede aquí. Vale, él está irregular, entonces ahí le pueden imponer la sanción económica. Son unos 600 euros, creo recordar. Vale, entonces en estos casos le sanciona, paga la multa y no hay problema ninguno. Una última cuestión con este tema de asilo y entramos a la otra situación abrupta o de situación de irregularidad. Sí. Por las razones que estas sean. En el tema del asilo, el asilo es inherente a los derechos de salud del sistema sanitario español o de la comunidad que esté, ¿no? Eso es inherente a ello. Sí, el asilo comporta todo eso, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bien, Víctor, entonces entremos a la otra situación cuando una persona también decide quedarse por las razones que sean. Vino de turismo, pero vino también de estudiante y me quedo, no me devuelvo a mi país. Vale. ¿Qué procedimiento habría que seguir con esta persona para que de alguna manera vaya obteniendo su derecho de estar aquí, ¿no? O los derechos que le pueda por ser persona? Vale, bien. Si el extranjero se encuentra aquí y no obtiene regularización por cualquier permiso o cualquier forma ordinaria, entonces
Ordinaria me refiero a contrato de trabajo, Sí. etcétera, que están pensadas para hacerlo en origen, ¿vale? Están pensadas para hacerlo en origen. Bueno, pues en estos casos puede acceder a cualquiera de los supuestos de arraigo. Son 3 supuestos de circunstancias extraordinarias por arraigo. Hay el laboral, el social y el familiar. Vamos a empezar por el familiar. Pero para entrar allí tiene que pasar una serie de temporalidades también, ¿no? El familiar no. El familiar no. Vale. El familiar es hijo o padre de español. Pues tener un hijo aquí, por ejemplo, es el caso más común. Tienen un hijo con una persona de aquí, nacional. Efectivamente, ese hijo tiene la nacionalidad española. Automáticamente le puede solicitar el arraigo familiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque no podemos privar a un hijo de uno de sus progenitores. Vale, ese no requiere tiempo. El arraigo social requiere 3 años de estancia ininterrumpida aquí en España, o sea, convivencia con nosotros. Se acreditan principalmente con el certificado de empadronamiento, ¿vale? Que esto es algo que tienen que tener claro los extranjeros cuando lleguen aquí, sea de forma legal o sea de forma abrupta, empadrónense. No ocurre nada. Pero ahí la ley tiene un hándicap, porque el empadronamiento también pide una temporalidad. ¿Cómo subsanar eso? No, piden acreditar un sitio, un domicilio donde se está. Es decir, si yo alquilo un piso, Sí. contrato de alquiler. Si compro, el contrato de compra-venta. O una autorización de alguien que está empadronado y de empadronarlo ahí. Pues, por ejemplo, yo si en mi piso quiero empadronar a alguien, tengo que ir al ayuntamiento con él o tengo que autorizar a que el ayuntamiento le empadronen. ¿De acuerdo? De todas maneras, se han flexibilizado los requisitos para el empadronamiento. Sí. Sí, eso es un poquito más fácil. Bueno, yo lo voy a dejar ahí para que lo revisemos, para que lo trabajemos con la venia de Víctor. El tema del empadronamiento es importante en el marco de esa situación de poder regularizarse, ¿no? Una vez que Correcto. decides quedarte, ¿no? Correcto. Entonces, acreditamos 3 años. Acreditamos que tenemos una oferta de empleo. Acreditamos que nos hemos integrado socialmente y no tenemos antecedentes penales ni aquí ni allá, o sea que nos hemos portado bien y nos dan el permiso de residencia por arraigo social. ¿Cómo justifico? Ya lo has remarcado, pero me gustaría, no lo has apuntado, pero remarcarlo otra vez. Ese arraigo social con el empadronamiento, ¿con qué más otro elemento se podría sustentar eso? Haber estado apuntado como demandante de empleo, no a los efectos de que nos den una oferta de trabajo que no nos Sino por el mero trámite. Mero trámite por cursillos de formación que se pueden hacer. O se puede estar aquí participando en actividades culturales. Voluntarias, también en organizaciones sociales o lo que sea, ¿no? Sí, sí. No, o deportivas. Mira, yo estoy irregular, pero juego en el equipo de fútbol de mi barrio. Que este equipo me dé un certificado que he estado jugando como lo que sea, o incluso ¿no? me he federado. Okay. Yo cuando me federé en ajedrez me pidieron el carnet de identidad nada más, me pidieron los datos y con el pasaporte creo que federo. Y se participa en torneos de ajedrez o en actividades deportivas y ya está. Y no hay problema ninguno, es otro método de arraigo que se puede justificar, ¿vale? Ese es el arraigo social. Y ahora nos queda el arraigo laboral. El arraigo laboral, que es el que comentábamos antes de soslayo para el supuesto de las personas asiladas que hayan trabajado, implica permanencia de 2 años y haber trabajado durante 6 meses en esos 2 años. Claro, la manera de acreditarlo suele ser con un informe de vida laboral, pero puede ocurrir, como un caso que tramité yo, que lo acreditamos con un acta de conciliación del juzgado de lo social, donde la empresa reconocía que tal persona había trabajado todo ese tiempo. En este caso era un chico que había trabajado durante 1 año y medio. Y con eso nos fuimos a la subdelegación del gobierno y le dieron el permiso de residencia por arraigo laboral. ¿De acuerdo? Sin haber contrato. Sin haber contrato y sin haber alta en la seguridad social, ¿vale? O sea, se puede hacer esa solicitud de arraigo, claro, voy a remarcarlo. Claro, lo que dice el Real Decreto que desarrolla la Ley de Extranjería es con resolución judicial o acta de la Inspección de Trabajo. Pero esto no excluye otros medios de prueba. Nosotros teníamos, en este caso, una resolución judicial que no era una sentencia, era un decreto
en el que se aprobaba el acuerdo y en el que precisamente se estaba reconociendo que existía esa antigüedad bajo esa categoría profesional por parte ya no de la empresaria que había fallecido, sino de una heredera de la empresaria. Y eso ha servido y nos ha valido, porque muchas veces, sobre todo cuando nos damos en los supuestos, nos encontramos con supuestos de economía sumergida, como los que hemos tocado hace 2 programas, pues es muy difícil obtener un acta de la inspección de trabajo, salvo que concurra que el inspector va por allí. No suele concurrir, evidentemente, ese presupuesto, o que nos vayamos al juzgado. A veces es complicado demostrarlo. Y es más, en el caso de que tengamos que demostrarlo para esto, lo mejor es acudir a una acción de reconocimiento de derecho laboral ante la jurisdicción social para obtener una resolución judicial que nos reconozca esa antigüedad y ese tiempo trabajado. ¿Qué ocurre? Eso implica meterse en un procedimiento judicial ante la jurisdicción social y demostrarle al juez que hubo relación laboral por los medios de prueba que sean necesarios, ¿vale? También nos puede servir el propio informe de vida laboral, porque puede ocurrir que, por la razón que sea, se nos haya dado de alta en la Seguridad Social. Y voy a poner un ejemplo que no es descabellado. Las estancias en prisión comportan muchas veces que el penado, mientras está allí, haga trabajos penitenciarios, es decir... O participe en formaciones del centro penitenciario. Sí, pero esas no me gustan para esto porque vale. no son remuneradas. Pero, okay. Por ejemplo, trabajar en el economato de la prisión o trabajar en talleres que tienen allí para trabajos exteriores o determinadas labores de mantenimiento del centro penitenciario comportan un alta en la seguridad social y comportan una vida cotizada. Si esa vida cotizada nos llega a los 6 meses, nos puede valer para obtener el arraigo laboral. La ley no lo excluye. Habrá quien diga, aún encima de cometer un delito está trabajando ya. Otra cosa es que le denieguen el permiso de residencia por tener antecedentes penales. Eso es otra cosa distinta. Pero por poner un ejemplo nos vale. Y bueno, jugando con los plazos, cuidadito, porque una condena de 9 meses de prisión que se cancela los antecedentes, no, pero creo que a lo mejor no nos dan los plazos los 2 años, una vez cancelados los antecedentes penales, pero bueno, podría llegar a ocurrir algo de eso, no, o mejor aún, supongamos que estamos en prisión preventiva durante 9 meses o 1 año y después sale absuelto. Entonces ya no hay antecedentes penales, pero la estancia en prisión le sirve. Que puede concurrir esa circunstancia, que una persona esté en prisión preventiva, trabaje y después salga absuelta. No hay antecedentes penales. Víctor, tú mencionabas, sigo con el tema de los tiempos, que esto es muy importante, las temporalidades. El tema del arraigo laboral o el arraigo social, esa temporalidad también va marcada del origen de la persona inmigrante, lo que se quede, porque una cosa es África, hay países que le dan 10 años para, en América Latina es diferente, 3 años para etc., ¿no? No, eso es para la nacionalidad. Perdón, vale. De acuerdo, sí, es para la nacionalidad. No tiene nada que ver con el arraigo entonces. No, vale. Los permisos los periodos para los permisos de residencia son comunes a todos. Vale. Otra cosa es acceder eso a la nacionalidad. El arraigo es común para todos los países, para toda la... Efectivamente. Vale. Sí, Sin convenio o haya convenio, no tiene nada que ver con los convenios, nada. Da igual. Convenios, el único que influía eran los ejemplos que poníamos, Chile, Perú y otros países que tengan convenio con España, en el sentido de que sus nacionales no necesitan, para acceder aquí, que la oferta de empleo vaya acompañada de una solicitud de oferta negativa de empleo aquí. ¿La residencia tampoco tiene que ver con el origen de la persona? Si es África, es América Latina, ¿no? No. Los mismos tiempos. Exactamente. La nacionalidad sí. La nacionalidad sí es diferente. Viene en el Código Civil y esa nos establece que hay un plazo genérico de 10 años, que se reduce a 5 años para sefardíes y a 2 años para nacionales de países que hayan sido en su día parte del Imperio Español. Por eso en ese monto está metido desde Portugal hasta Guinea Ecuatorial, hasta Brasil, claro, Portugal claro. Con Brasil cuando Felipe II estuvieron en la corona española, pasando por las Filipinas y toda Latinoamérica. Pero es por ese motivo.
que es una cosa curiosa, porque los franceses tienen que aguantar 10 años. Eso yo creo que no se ha modificado en el Código en el Código Civil, porque los franceses, los alemanes, etcétera, lo tienen mucho más fácil por el tema de ser comunitarios. Entonces no es necesario tocar los requisitos de la nacionalidad, ¿vale? Después hay el plazo de 1 año para el supuesto de residencia por matrimonio, ¿vale? Y ahí nos da igual si la persona sea de un origen africano, europeo o latinoamericano, es 1 año por matrimonio. Esos son los requisitos temporales. Para la nacionalidad, ¿vale? Para la residencia, es todo lo mismo. Es todo lo mismo. ¿Vale? Bien, eso me parece interesante remarcarlo, también para el debate. Las personas que trabajan también en el tema de la extranjería, pues nos pueden aportar también su conocimiento, o aquellas personas que hayan pasado por ese proceso, que nos compartan por las web donde nos ven, por las redes sociales, por YouTube, por Twitter, por Instagram, que ahí nos podéis visitar en nuestras cuentas, en nuestras redes sociales, y mandarnos todas las solicitudes de información que queráis, que con mucho gusto Víctor igual nos colaborará con ello. Víctor, para ir cerrando el programa, me preguntaba si, por ejemplo, en esta persona que decide quedarse de manera abrupta, de manera irregular, es requerida por la Policía Nacional, por la vía pública. ¿A qué está expuesta, Víctor? A lo que comentábamos antes, a una sanción de expulsión. ¿Y esta se ejecuta en el momento o se le comunica? Se le comunica y se sanciona. Usted está condenado a... O sea, se sanciona con una expulsión, está condenado a marcharse. Si le vuelven a pillar, entonces sí que le ejecutan la expulsión. Si no le pillan, está como está. Se continúa irregular. El procedimiento es así. Es decir, la expulsión... ¿Está amparado por la ley? Está amparado por la ley, efectivamente. Otra cosa es que, claro, si uno ya tiene una expulsión encima y le cogen otra vez por la calle, le van a ejecutar la expulsión. Se va a un centro de internamiento de extranjeros y van a ejecutar la expulsión, salvo que existan causas muy específicas que impidan esa ejecución, pues que en ese momento tiene un hijo o cualquier cosa. Pero bueno, en esos casos lo mejor es, para evitar sustos, es enviar un escrito y solicitar la revocación de la sanción de expulsión, porque han cambiado las circunstancias y que por lo tanto que no se ejecute la sanción de expulsión. Aquí también hay otra cosa, que es que las subdelegaciones del gobierno tienen la manía de sancionar continuamente con expulsiones en lugar de sancionar con cuantías económicas. Bien, yo voy a dejar ese tema de las expulsiones caliente que llaman, que tú lo conocerás muy bien, y ahondaremos en el tema. Yo quiero agradecerte, Víctor, por tema también de tiempo en la televisión, en esta humilde canal de televisión. Agradeceros el que nos sigáis, el que nos veáis, como siempre menciono, en el transcurso del día, de la semana, del mes, de lo que queda del año. Muchísimas gracias. Estaremos con Víctor en otro nuevo programa seguramente. Esperemos que él nos acompañe también, tenga tiempo y su agenda lo permita, por los procesos que acompañan el tema de extranjería. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se hará un esfuerzo para volver a estar aquí. Gracias a ustedes. Agur, agur, adiós, adiós.